Apreciables estudiantes, tengan ustedes el mejor de los días. Les saluda el ingeniero Juan Manuel Méndez de León. Trabajando en esta ocasión el curso de zootecnia, vamos a estudiar el tema denominado sistemas de pastoreo. El objetivo de la clase es estudiar los sistemas de pastoreo que se utilizan para alimentación del ganado bovino, especialmente. Pues vamos a ver cuáles son los sistemas de pastoreo y el cálculo de potreros. El pastoreo, pues como ustedes saben, es la acción que practican los animales herbívoros para su alimentación, la cual consiste en la búsqueda, aprehensión e ingestión de los vegetales. Entonces, el sistema de pastoreo vamos a conocer que son las alternativas de uso de pasturas por los animales. Su finalidad es lograr mantener una alta producción de forraje de alta calidad durante el mayor periodo de tiempo. Vamos a aclarar también qué diferencia hay entre forraje y pasto. Pues el forraje no es más que el pasto que se destina para la alimentación del ganado. Vamos a definir otros conceptos también que están asociados para que podamos entender el tema. La capacidad de carga es el número de animales que pueden ser alimentados por un área determinada en un tiempo determinado. O sea, la capacidad de carga sería el número de animales que puede estar en una zona de pastoreo, en un área de pastoreo en un tiempo determinado. El tiempo de ocupación es el periodo de tiempo en que el ganado puede permanecer en el pasto. Entonces estamos hablando de que debe haber un sistema de pastoreo en donde el animal no ocupe todo el día o todo el tiempo, todo el año en una misma área de pastoreo. Y el tiempo de reposo pues es el tiempo expresado en días o semanas que el potrero permanece sin animales. Entonces tendremos tres conceptos que debemos manejar para entender los sistemas de pastoreo. Tenemos un tipo de pastoreo continuo. Se refiere a un sistema extensivo de pastoreo en el cual el animal permanece durante un periodo prolongado en el mismo potrero. Es decir, que son grandes extensiones de tierra con pasto, en donde no hay necesidad de hacer ninguna rotación o establecer otro tipo de sistema de pastoreo, sino que hay suficiente pasto durante todo el año y la carga es poca. Entonces, como leemos entre sus características, son grandes extensiones de tierra, capacidad de carga baja, poca inversión, el animal selecciona el pasto, se subpastorea durante épocas de lluvia y se sobrepastorea en épocas secas. No hay descanso y puede haber un deterioro del potrero. Entonces, tiene su desventaja de que el animal a veces camina mucho, gasta mucha energía en caminar, con lo cual también se produce una pérdida, un gasto de energía que desfavorece el desarrollo del animal. Tenemos un tipo de pastoreo alternado, en donde los animales en un tiempo están en una zona donde el pasto está grande y se deja el tiempo de descanso para la otra área, o sea, son dos áreas diferentes, ¿verdad? Mientras una se está recuperando, los animales están pastando en el área que tiene bastante pasto, ¿verdad? Y viceversa, cuando se consumen el pasto de un lado, entonces se pasan a otro lado del potrero, ¿verdad? Sus características, tenemos un poco número de potreros. Cuando no hay suficiente tierra pueden ser 2 o hasta un máximo de 3 potreros. El tiempo de pastoreo es relativamente largo, o sea, es decir, hasta que se termina todo el pasto, entonces ya se pasan al otro lado, ¿verdad? También hay un gran desgaste de la cobertura forrajera, hay un mayor desgaste del suelo y se favorece la recuperación de pastizales. Entonces, otra característica es que es notoria la cantidad de maleza que crece dentro de los pastizales. Y maleza se entiende aquí
como aquellas plantas que no son deseadas, que no forman parte de la dieta alimenticia del animal. Y el último tipo de pastoreo, que es el pastoreo rotacional, es la práctica en la cual los animales se mueven de un potrero a otro con el fin de utilizar más eficientemente toda la pastura. Es decir, son grandes extensiones que son divididas en parcelas de pastoreo. Aquí en la imagen que vemos podemos ver que está dividido el potrero hasta en 6 o 7 espacios, 7 áreas, esas serían las áreas de pastoreo. Entonces ustedes entenderán que están numeradas las áreas de pastoreo. En el primer tiempo, o sea, en la zona de pastoreo número 1, los animales permanecen unos 3 o 4 días, luego pasan a la siguiente área de pastoreo, luego pasan a la siguiente área de pastoreo, así sucesivamente, mientras van llegando a los últimos lotes de pastoreo, hasta los últimos potreros, ya el pasto del potrero 1 se ha recuperado, ¿verdad? Entonces esto se puede hacer en grandes extensiones y tiene la gran ventaja de que el animal siempre está comiendo pasto fresco, ¿verdad? Entonces, como ustedes entenderán, también la siembra del pasto es también de tipo estacional. O sea, primero un día se siembra un pasto, se cubre un potrero, a los 4 días se cubre otro potrero, de manera que esté bien el pasto para cuando el animal regrese otra vez hacia su zona de pastoreo. Las características que tienen: los animales caminan menos, o sea, son áreas más reducidas, entonces se produce un menor gasto de energía de parte del animal, ¿verdad? Hay una menor cantidad de maleza, o sea, las hierbas que no son pasto, que no son comestibles para el animal. Hay una mayor inversión inicial, se da la buena recuperación del pasto y el pasto de mejor calidad, buena distribución de heces y orina dentro de las áreas, y el animal selecciona menos, o sea que hay pasto de sobra para el animal. Y luego vamos a estudiar las normas y leyes del pastoreo, ¿verdad? Aunque esto dicho entre comillas, porque son como principios o recomendaciones generales que se le da a los productores pecuarios, los productores de bovinos, para cuidar los pastizales, ¿verdad? Entonces tenemos la primera ley, que es la ley del reposo. Vuelvo a repetir, esto no lo van a encontrar en ninguna política o en algún reglamento, ni mucho menos, sino que han sido establecidas de acuerdo a la experiencia, ¿verdad? Entonces dice la ley del reposo: para que una hierba cortada por el diente del animal pueda dar su máxima producción, es necesario que entre dos cortes o dientes sucesivos haya pasado el tiempo suficiente que pueda permitir al pasto almacenar las reservas necesarias para un rebrote vigoroso, o lo que se conoce como llamarada de crecimiento. Es decir, que entre 2 cortes sucesivos, entre 2 pastoreos sucesivos, debe haber un tiempo de descanso para que el pasto se recupere y vuelva a recobrar su fertilidad otra vez, y que no haya mucho maltrato por pisoteo, para que el pasto pueda germinar, porque hay pastos que se pueden germinar solos y hay otros que hay que resembrarlos, ¿verdad? Tenemos la segunda ley, la ley de la ocupación, que dice que el tiempo global de ocupación de la parcela debe ser suficientemente corto para que una hierba cortada a diente en el primer día del tiempo de ocupación no sea cortada de nuevo por el diente de los animales antes de que éste deje la parcela. ¿Qué significa? Que el animal solo debe cortar el pasto una vez. Entonces esto se utiliza principalmente para pastos que tienen rebrote, que tienen hábito de macollamiento, ¿verdad? Es decir, que solo debe dar un corte el animal y después esperar que el pasto se recupere para que el pasto se mantenga, ¿verdad? Tenemos otra de las leyes, que es la ley del rendimiento máximo. Es necesario ayudar a los animales de exigencias alimenticias más elevadas para que puedan cosechar mejor la cantidad de hierba y que éstas sean de la mejor calidad posible.
Esto significa que no le debemos dejar toda la carga al área de pastoreo, sino que podemos ayudar al animal con otro tipo de alimento, como por ejemplo concentrados, que es lo que está de moda. La ley del rendimiento regular dice: para que una vaca pueda dar rendimientos regulares, es preciso que no permanezca más de 3 días en una misma parcela. Los rendimientos serán máximos si la vaca no permanece más de un día en la misma parcela. Esto es para cuidar el pasto, para que el pasto esté fresco, ¿verdad? Y la recomendación final es que el pasto se debe cortar cuando está en su etapa vegetativa, es decir, cuando está creciendo, ¿verdad? Porque cuando ya está en su etapa reproductiva, ya el pasto ya ha acumulado demasiada cantidad de fibra en sus paredes celulares, lo cual desfavorece la digestión de los bovinos. Y los dejamos como siempre con las preguntas que ustedes deben de investigar para completar su conocimiento. Muchas gracias por la atención.